Recorremos el país en las voces de todas las radios universitarias. Aulas Argentinas, una red federal de comunicación. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Arrancamos un nuevo programa de Aulas Argentinas. Seguimos ahí un poco con la congestión. Saben que estamos, atravesando una casi primavera. Mucho. Mirá cómo estás. Esperemos que sí. Mi nombre es Agus Colucci, está Leandro Cravé de este lado también, que creo que le pasé la peste, porque esto es así. Acá en este programa todo se comparte. Sí. Los problemas, todo. Eso es por andar tomando mate entre compañeros, viste que bueno, tenemos que volver al mate. Viste que pública, el mate de la pandemia era nadie lo quería. Mala palabra, tal cual, pero bueno, ya pasó por suerte. Marianela Alvira del otro lado en la producción y Sergio Sosa en la operación técnica. Recuerden que nos pueden buscar en Aulas Argentinas en Instagram y también en el canal de YouTube. Y me apuro porque ya tenemos a la primera invitada de nuestro programa. A ver, este último tiempo siempre venimos charlando y venimos mencionando la cuestión de los salarios, los despidos, todo lo que está pasando. Y a veces nos quedamos, y siempre tratamos en este programa justamente de no quedarnos con los números, ¿no? De contar las historias. Y las redes sociales, como tienen un montón de cosas negativas a veces, también tienen cosas positivas. Y el otro día, buscando, me encontré con una historia que le dije a Marianela, le digo, Mari, quiero charlar con Luciana. Que ahora ella nos va a contar un poco su historia, que después de 10 años de recorrido profesional en el CONICET, nada más y nada menos, que no cualquiera labura en el CONICET, bueno, se enteró que se quedaba afuera. La tenemos en línea a Luciana Reif, es becaria postdoctoral del CONICET, hasta noviembre fue, y docente en la Universidad Nacional de Avellaneda. Hola Luciana, muchísimas gracias por atendernos, bienvenida a Aulas Argentinas. Hola, muchas gracias a ustedes por el contacto, un gusto. Bueno, nos encontramos, con esta historia porque venimos contando y hablamos de números y hablamos... Y hay gente atrás de todo esto que viene sucediendo. Y hay gente que estaba absolutamente capacitada, hay gente que ha estudiado años y se siguen capacitando para ocupar estos lugares tan importantes. Contanos un poco tu historia, cómo fue, qué venías realizando. Bueno, yo empecé... con la beca, el caminito lo cuento un poco para los oyentes que tal vez no están tan familiarizados con cómo funciona el CONICET. Sí. Uno cuando empieza a hacer la carrera o la trayectoria para ser un investigador científico del CONICET, empieza con una beca doctoral. Yo empecé en el 2016 con una beca doctoral, el CONICET me financia a mí, lo que se llama un estipendio, que es como el salario mensual del becario doctoral, para que en el tránsito de lo que es 5 años, yo, realicé mi doctorado. Yo me radiqué, en la Universidad Nacional de Avellaneda, en un grupo de investigación sobre salud ambiental y laboral, y en esos 5 años, que en realidad en mi caso fueron 6, porque por la pandemia nos extendieron a los becarios un año más, porque no, durante gran parte de la pandemia no pudimos hacer nuestras tareas de investigación. Entonces yo durante esos 6 años, participé en proyectos de investigación de mi equipo, también soy docente universitaria, en una materia que tiene que ver con mi formación doctoral, para concluir en el junio del 2022 defiendo mi tesis de doctorado, que es sobre salud laboral. Y en ese mismo periodo me postulo a lo que sería el paso siguiente en el caminito de CONICET, que es la beca postdoctoral, que me salió asignada en agosto del 2022. Esa beca postdoctoral dura 3 años, que en general, es una continuidad en el trayecto de investigación y formación, en donde, entre otras cosas, se publican los resultados de la tesis doctoral, se publican en artículos, se sigue investigando, participando en proyectos, y yo el año pasado, como ya estaba un año de que se me termine la beca postdoctoral, me postulo a lo que es la carrera de investigador científico, que es el ingreso a la planta permanente del CONICET, ¿no? Como investigador científico. Ya desde el comienzo del gobierno de Javier Milei hubo, mucho desfase respecto a los periodos de convocatoria y a los resultados, porque los resultados tendrían que haber estado a fines del año pasado y estuvieron finalmente a mediados de este año, y de los 845 cupos que tenían que dar para ingreso a la planta permanente,
dieron efectivamente 400 nada más, o sea, menos de la mitad, y ahí es que yo me quedo afuera, digamos. Esto, ¿qué tal, Luciana? Leandro Crave te saluda. Un gusto. Este recorrido estábamos viendo, vos trabajás específicamente investigando el mundo del trabajo, trabajaste con la Organización Internacional, la OIT, trabajaste en el tema de violencia laboral. Fue un poco el recorrido, digo, como para entender un poco el perfil de tu carrera. Sí, yo me especialicé en salud laboral. ¿Qué significa salud laboral? Uno estudia cómo las condiciones de trabajo, las condiciones de empleo, las distintas temáticas como puede ser flexibilidad, precariedad laboral. Yo me focalicé bastante en todo lo que son dimensiones psicosociales del trabajo, como cuestiones como el liderazgo, las exigencias cuantitativas y cualitativas de la tarea, si hay justicia o no hay justicia organizacional, si hay confianza en el equipo de trabajo, una serie de dimensiones que está probado científicamente que pueden afectar la salud de los trabajadores. Entonces, el foco de mi investigación y de los proyectos en los que yo participé es, digamos, investigar, medir y evaluar cómo determinadas condiciones de trabajo inciden en la salud y de qué manera se pueden generar políticas preventivas para revertir, digamos, y para mejorar esas condiciones de trabajo, para a fin de cuentas lograr un ambiente laboral saludable. En ese marco participé de un estudio junto con la Organización Internacional del Trabajo y 2 sindicatos para también evaluar lo que fue la violencia laboral en el contexto de la pandemia, porque había un montón de, digamos, de situaciones propias de cómo estaba organizado el trabajo en pandemia que generaban, digamos, mayor susceptibilidad a situaciones de violencia. Así que se midió y se evaluó eso y como resultado hubo un informe en donde se propusieron políticas preventivas para erradicar y minimizar esas situaciones de violencia. Justamente vos estás hablando de la salud laboral, ¿no? ¿Cómo era el clima en ese momento? Porque es desgastante para quienes se han esforzado. Vos contaste todo tu recorrido, todas las presentaciones que tienen que hacer. No cualquiera está en el CONICET, no cualquiera obtiene un título universitario. ¿Cómo eran esos días? ¿Cómo es el clima? Y si tenés compañeras y compañeros que aún todavía estén trabajando o no. Sí, a ver, todo este año el clima respecto a la publicación de los resultados del ingreso, digamos, a la carrera de investigador científico fue muy tenso, por lo que un poco les conté antes, por, digamos, el desfasaje en lo que es las fechas de publicación, digamos, y las expectativas, digamos, de entrar, de hacer el ingreso. O sea, lo normal es que todos los años, o sea, digamos lo normal, lo que era normal antes de este actual gobierno, es que todos los años hubiera una convocatoria para el ingreso a la planta permanente y que todos los años hubiera resultados. ¿Eso qué genera? Genera un nivel de previsibilidad de la carrera de investigador. Yo sé que si me postulo y este año no entro, bueno, me postulo el año siguiente. Digamos, y estamos hablando de que si la gente queda fuera del ingreso a la planta permanente, automáticamente queda sin trabajo. Entonces, digamos, es una situación de tensión muy grande respecto a lo que es la continuidad laboral en la trayectoria de los becarios. Entonces, digamos, más allá de digamos, la crítica o el reclamo necesario que se tiene que hacer en relación a la continuidad de las políticas financiamiento a la ciencia de la tecnología, bueno, también, justamente hablando de salud laboral, como vos decís, Agustina, se genera como frustración, pérdida de sentido del esfuerzo, un montón de indicadores que, digamos, coartan y quiebran, obviamente, la motivación y la voluntad que uno tiene como investigador para, digamos, para seguir desarrollándose. Tu carrera, digo, por lo que leíamos ahora en noviembre terminan los contratos, ¿qué crees que va a pasar? No, en realidad a la mayoría ya se les cayó la beca postdoctoral ahora. Yo justo de casualidad no, yo fui madre en el 2022 y en CONICET cuando sos madre te extienden 3 meses más la beca postdoctoral. Entonces en mi caso, a mí se me termina en noviembre por una extensión que me hicieron de septiembre, octubre y noviembre, pero a mis compañeros con beca postdoctoral que no fueron ni madre ni padre, ya se les cayó ahora y actualmente se está reclamando, lo que se reclama actualmente
es que den los 845 cupos que dijeron que iban a dar. En la convocatoria del año pasado se abrió diciendo que se iban a abrir 845 cupos para el ingreso a la planta permanente y eso no fue así. Eso es lo que hoy en día se está reclamando. Bueno, Luciana, te queremos agradecer, queríamos escuchar tu historia. Aparte me parece fundamental lo que vos estudiás, tu espacio, que es la salud laboral. O sea, no hay excusa, es algo sumamente importante. Lo que pasa es que vos hablas de salud laboral, de derechos y aparte de género. Así que sos peligrosísima para este gobierno, olvidate. Sí, que puede cuestionar a un empleador, es como un montón. No, igual, a ver, nos reímos, pero la verdad que es triste que No, sucedan a estas veces hay que cosas. poner un poco de humor porque si no, Sí. no se sobrevive. Sí, Tal cual. pero no sería raro pensar que también por el tipo de investigación sean los Claro. primeros que quedan afuera también, ¿no? Sí, bueno, hubo un gran debate acá porque directamente querían dejar afuera las ciencias sociales de la convocatoria. Eso fue un debate en su momento, por suerte se dio marcha atrás, pero digamos, hay un espíritu en ese sentido de que no haya investigaciones críticas. Qué difícil. Bueno, Luciana, te agradecemos. A nosotros nos gusta escuchar estas voces porque para que la gente también conozca, a veces quienes estamos dentro del mundo universitario damos un montón de cuestiones ya por hechas, que todo el mundo las sabe, y hoy que se debate y se discute con tan poca información, a veces en el debate público, sobre las tareas del CONICET, de la universidad pública, de la investigación en nuestro país, nos parece importante poder dar visibilidad a estos casos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, un abrazo. La escuchábamos a Luciana Reif, ella es becaria postdoctoral del CONICET y docente en la Universidad Nacional de Avellaneda. Bueno, ¿qué podemos decir? Ahora en el próximo bloque vamos a escuchar a un especialista en educación y en universidad, ¿no? Vamos a escuchar a Eduardo Rinesi, me parece que es una nota importante, que bueno, son las cosas que están sucediendo y no podemos estar fuera de esto que sucede y lo venimos contando semana a semana, programa a programa y lo seguiremos haciendo, ¿no? En medio de un montón de cuestiones que no son reales, que se dicen que no son así, que no está lleno de ñoquis. Entonces por eso queremos escuchar estas voces. Sí, y humanizar el trabajo, ¿no? De eso se trataba un poco la idea de la investigadora, porque digo, a veces nos ponemos en teóricos, pero digo, es humanizar el trabajo, entender que del otro lado hay un empleador y un trabajador que tiene que tener condiciones sanas de laburo y está bueno que se investigue, porque son los que forman después todos estos elaboradores de texto, son los que le dan material para que los que después estudian relaciones laborales, por ejemplo, Claro. Empiecen a tener en cuenta determinadas cuestiones, ¿no? Y entonces no es que es un investigador que anda suelto por ahí. No, aparte todo el y camino que hay que hacer para llegar a Bueno, tener 10 una años beca. de recorrido estábamos hablando, ¿no? Yo invito a todos los y a todas las que aplauden cuando anuncian en cadena nacional la cantidad de despidos y vamos a aplicar la motosierra, que piensen un poco en esto, ¿no? En gente que se prepara durante años para un trabajo, para llegar a un lugar y que de repente sin ningún tipo de explicación y con saña, porque es con saña, no es de otra manera, te digan ya está, no va más, ya está, listo. Como pasa con el Garrahan, como pasa con los discapacitados. Pensemos un poquito en eso, empecemos a ponernos en el lugar del otro. Bueno, ¿seguimos? Dale. Aulas Argentinas. Recorremos nuestro territorio en las voces de las universidades y sus radios con un sentido federal. Seguimos en Aulas Argentinas y recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales como Aulas Argentinas y ahí pueden repasar y volver a ver todas las notas que tenemos a disposición. Bueno, Leo, ¿tenemos invitado o no? Sí. Tenemos una nota que hace mucho tiempo que queríamos hacer esta nota y me parece que es el momento más pertinente para escuchar estas voces. Sí, porque hace unos días atrás, no sé si te acordás que estuvimos cubriendo el Precongreso de Derechos Humanos del Norte Argentino Grande. ¿Te acordás? Sí. Bueno, una de las personas que pasó en ese momento fue Eduardo Rinesi, que es profesor titular de Políticas de la Universidad Nacional de General Sarmiento y fue rector entre el año 2020 y 2014. ¿Sí? En ese periodo fue rector de esta universidad. Y de lo que se habló es el tema de considerar a la educación superior como un derecho humano. La verdad que yo lo escuché, me quedé diciendo, tiene que venir a Aulas Argentinas, lo tenemos que entrevistar, tenemos que hablar con él. Así que lo vamos a saludar, ya lo tenemos en línea, a Eduardo Rinesi.
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Agustina Colici y Leandro Clavé te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Leandro, Agustina? ¿Cómo andan? Bien, bien. Bueno, te tenemos acá porque escuchamos en ese encuentro lo que comentaste, lo que hablaste acerca de esto de considerar a la educación superior como un derecho humano y la argumentación, y la verdad que fue muy interesante y queremos recrearlo acá, a ver cómo lo hacemos. Bueno, a ver, lo primero que hay que empezar por decir es que no es una idea que se me haya ocurrido a mí. No, está La bien. idea de que la universidad es un derecho humano está dicha con mucha fuerza en, yo diría, por lo menos dos lugares muy importantes. Uno es el primer documento de gran envergadura en que aparece enunciada esta idea de la educación superior como un derecho humano universal, que es la declaración final de la Conferencia Regional de Educación Superior, reunida en Cartagena de Indias en el año 2008, una reunión muy importante exactamente por esa declaración con la que concluye, que dice por primera vez en la historia de una institución milenaria, que la verdad de la milanesa es que nunca se pensó a sí misma como encargada de garantizar nada que pudiera ser tematizado como un derecho humano universal. Siempre se pensó a sí misma como lo que siempre fue, una bastante eficiente máquina de fabricar elites. Y este aquí que en el año 2008, en América Latina, más específicamente en la localidad de Cartagena de Indias, en Colombia, la reunión del Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe de la UNESCO saca una declaración extraordinaria donde dice: la educación superior es un bien público y social, un derecho humano universal y una responsabilidad de los estados. Es decir, por primera vez hace de las instituciones de educación superior, nosotros en principio pensamos así en las universidades, en los distintos países de la región y del mundo la educación superior está organizada de distintas maneras. Sabemos bien que en la Argentina, además de las universidades, son instituciones de educación superior, los institutos superiores de formación, docente, técnica, etcétera. Pero como sea, digamos, las instituciones de educación superior en general y las universidades en particular se empiezan a pensar como teniendo que ser un derecho de todo el mundo, ¿no? Es decir, como no pudiendo ser más aceptable que sean privilegios de algunos, por su fortuna, por su origen, por sus capitales culturales o por la suerte que tuvieron en la vida. Esa declaración es muy importante y tuvo una influencia muy grande en los debates en toda América Latina en los años siguientes, y en el año 2015 en la Argentina se produce, a instancia de todos esos debates, de todas esas discusiones, una reforma de extraordinaria importancia en la Ley de Educación Superior, la famosa, ¿se acuerdan ustedes? Ley de Educación Superior de los años del menemismo, del año 93, que en el año 2015 es reformada para que diga, como dice hasta hoy mismo, que la educación superior es un derecho humano universal. Eso, la verdad es que yo le doy una importancia extraordinaria, tiene una importancia extraordinaria. Si nos tomamos en serio la idea de que la educación superior es un derecho humano universal, muchas cosas deben cambiar del modo en que organizamos nuestro trabajo como docentes en las universidades, la gestión que llevamos adelante de nuestras universidades, las políticas públicas que deben implementar los gobiernos en relación con las universidades, porque nuestras instituciones, nosotros mismos como docentes, como profesores, como profesoras, y los gobiernos que deben impulsar políticas públicas, que deben sostener con presupuestos adecuados, que deben imaginar políticas de beca y todo el necesario conjunto de políticas públicas para hacer efectivo ese derecho, tenemos la obligación de hacerlo. Que un derecho esté declarado o incluso que un derecho esté promulgado en el texto de una ley no quiere decir necesariamente ni automáticamente que ese derecho en efecto rija, ¿no? Quiere decir, incluso lo diría al revés o lo diría mejor. En general decimos que una cosa es un derecho exactamente cuando de hecho no lo es, ¿no? Quiero decir, es muy raro que alguien que tiene de hecho el derecho a comer 2 veces por día
ande dando puñetazos en la mesa y diciendo yo tengo derecho a comer 2 veces por día. No lo dice y ni siquiera lo piensa porque simplemente lo tiene. En general pensamos como derechos los derechos que no tenemos, pero que al mismo tiempo nos resulta o le resulta colectivamente a una sociedad escandaloso que no tengamos, ¿no? La idea de derecho para mí es inseparable de la idea de escándalo, pensada no como una categoría moral, sino como una categoría política. No puede ser, no hay derecho a que si este que está al lado mío tiene derecho a comer 2 veces por día, yo solo pueda comer una vez. No puede ser, no hay derecho que si este, que es igual que yo, tiene la misma dignidad que yo, es igual de inteligente que yo, es ciudadano argentino como yo, puede ir a la universidad, yo no pueda. Lo que decimos cuando decimos que una cosa es un derecho es que no hay derecho a que no lo sea. Que no puede ser que no lo sea, que una sociedad se ha puesto de acuerdo a través de sus representantes en que es inadmisible que algunos puedan comer y otros no puedan comer, que algunos puedan tener salud y otros no puedan tener salud, que algunos pueden estudiar y otros no pueden estudiar. Eso es primariamente lo que quiere decir que la educación superior, que la universidad específicamente, es un derecho. Y eso debe cambiar muy radicalmente nuestros modos de estar en la universidad, de pensar la universidad, de gestionar la universidad, de gobernar la universidad o de hacer políticas públicas hacia la universidad. Sí, hay un aspecto que me pareció muy interesante en la argumentación, el tema de lo colectivo y lo individual, ¿no? Que no es solo el derecho de que cada una de las personas tiene derecho a acceder a su educación en forma individual, sino también hay un derecho de esa sociedad a tener los profesionales formados en la universidad pública y que es un derecho colectivo ese, ¿no? Por supuesto, esos derechos son muy importantes, son también para nuestras representaciones de las cosas en principio bastante individualistas, en principio bastante liberales, tendemos a pensar a los ciudadanos y a las ciudadanas como sujetos de derechos, pero la verdad es que hay una cantidad de derechos, como el derecho a la educación, como el derecho a la salud, como el derecho a un medio ambiente pasablemente sano, que son derechos no solamente individuales, sino también colectivos. Lo aprendimos muy dramáticamente durante los meses más bravos de la pandemia, hace ahora 3 o 4 años, y en relación con la cuestión educativa, claro que la educación en general y la educación universitaria en particular son derechos colectivos del pueblo, de un pueblo que pagando sus impuestos sostiene el trabajo que hacemos en las universidades y que tiene que tener el derecho a recibir de esas universidades que sostiene los profesionales que ese pueblo necesita, los conocimientos que ese pueblo necesita para tener mejores discusiones colectivas, para tener mejores políticas públicas, ¿no? A veces tenemos la impresión de que en las universidades desarrollamos programas de investigación de altísima sofisticación, de enorme nivel. La Universidad Pública Argentina es buenísima, es una universidad extraordinariamente buena, y una vez se dice, ¿cómo puede ser que en el espacio público de las grandes discusiones colectivas discutamos a veces tan berretamente? Tenemos que garantizarle también al pueblo, entendido como sujeto colectivo de la política, como sujeto colectivo de la historia, los beneficios de que la universidad esté allí haciendo su trabajo. Tenemos que formar para nuestro pueblo los mejores profesionales que ese pueblo necesita, y tenemos además que entender y que decir que es eso lo que hacemos, porque a mí me parece que hay un argumento muy reaccionario en relación con la universidad, que es el gobierno que sostiene, por ejemplo, este gobierno horrible que tenemos y que combatimos, que es que ¿por qué yo debería garparle con la mía, como dicen estos tipos que piensan que la plata es de uno, es de otro, es mía, es tuya, es decir, porque no pueden pensar lo común, ¿no? ¿Por qué yo debería pagarle con la mía
el deseo que tiene este muchacho, esta chica, de convertirse en un odontólogo el día de mañana para poder facturar más que si fuera repositor de supermercado y para que le vaya mejor en la vida. ¿Por qué yo voy a tener que pagar, pagando mis impuestos, que a él o a ella mañana le vaya mejor en la vida? Lo que hay que contestar frente a ese argumento reaccionario, torpe, miserable, individualista, egoísta, es: no, señor, yo pago mis impuestos no solamente para que ese muchacho o esa chica pueda ser odontólogo si le da la gana, que es muy importante en sí mismo, intrínsecamente, pero sobre todo pago mis impuestos porque quiero que mis hijos y mis nietos tengan buenos odontólogos que solo van a salir de la universidad pública, y que este país tenga buenos ingenieros y que mis hijos y mis nietos no se caigan al agua cuando cruzan un puente, y que este país tenga buenos médicos, ¿no?, que cuiden la salud de toda la población. Es para eso que pagamos los impuestos, para sostener nuestras universidades. Eduardo, te Sí. hago una consulta, porque viste que vamos pasando por distintos estados, ¿no? Con todo lo que viene sucediendo, y del gobierno la verdad que no esperamos nada y siempre esperamos lo peor. Ahora, ¿qué trabajo nos queda también hacer puertas adentro, dentro de las universidades? Porque llegan quizás las nuevas generaciones que se encuentran ya con las universidades funcionando, con todo un sistema muy fuerte a nivel federal, y cuesta también, ¿no? A veces este discurso se termina también metiendo dentro de las aulas. Bueno, sí, sin duda tenemos un gran trabajo hacia adentro de las universidades. Sin duda tenemos también adentro de las universidades un conjunto de prácticas inspiradas en principios y en valores que son muy alentadores. Yo no creo que todo lo que pase adentro de las universidades esté tomado, esté ganado por un discurso individualista, liberal, meritocrático, jerárquico, excluyente. Creo sí que todo eso existe en nuestras universidades. Existe en nuestras universidades porque existe en nuestra sociedad, porque existe en nuestras empresas, porque existe en nuestros medios masivos de comunicación. Somos una sociedad de individuos individualistas, egoístas, competitivos, cada uno de los cuales con mucha frecuencia ve en el otro un obstáculo, un problema, eventualmente hasta un enemigo, y no generalmente un prójimo o un compañero de una empresa común. Pero también es cierto que la universidad es una gran constructora de comunidad. La universidad genera también otro tipo de vínculos. Digo esto porque a veces yo mismo me doy cuenta que soy muy crítico de los modos en los que pensamos las cosas adentro de nuestras universidades, del espíritu jerárquico y competitivo y carrierista que hay adentro de nuestras universidades. Entonces digo, ¿todo eso es cierto? Sí. ¿Que hay también otras cosas? También. Me parece que tenemos que potenciar adentro de nuestras universidades esos lados más interesantes, esos lados más democráticos, esos lados más nobles, esos lados más generosos de nuestro comportamiento y de los principios en los que inspiramos nuestros comportamientos, y poder percibir, empezar por poder percibir para después poder combatir las muchas dimensiones de nuestra vida universitaria en las que en efecto estamos tomados por ese espíritu a veces fuertemente mercantil, a veces fuertemente jerárquico, a veces fuertemente carrierista, en que el otro se me presenta como un obstáculo al que tengo que derrotar teniendo un ridículum vitae con más renglones que él. No es para eso que estamos en la universidad y no es para eso que estamos en la vida, sino para hacer cosas más interesantes. Pero que existe ese espíritu, y entonces me parece que se trata de machacar con esta idea que aquí estamos conversando, que estamos discutiendo, la idea de lo que quiere decir pensar la universidad como derecho, ¿no? Y ponernos a la altura de garantizar ese derecho para los pibes, para las pibas, para los trabajadores y las trabajadoras de la universidad. El derecho a la universidad también es el derecho a tener en ella condiciones dignas de trabajo, también es el derecho a recibir de ella los salarios adecuados para hacer bien nuestro trabajo docente o no docente, y pensar todo el tiempo que estamos formando profesionales y que estamos produciendo conocimiento, no para nosotros, no para nuestras carreras individuales, no para nuestro ridículum vitae, sino para el pueblo que, garpando sus impuestos, que da un enorme trabajo en un sistema
tributario que es además extraordinariamente regresivo e injusto y que algún gobierno más progresista que esta calamidad que tenemos alguna vez deberá corregir, ¿no? Sí, Porque eso también es muy importante. Tenemos un sistema tributario regresivo y cada vez que gobierna la derecha lo vuelve un poco más regresivo, en que el grueso de los impuestos lo pagan los pobres para que disfruten de los beneficios de las intervenciones del Estado los ricos. Eso es una macana, es una calamidad. Tenemos que tener un Estado que gaste mejor la plata, pero sobre todo tenemos que tener un Estado que recaude mejor la plata. La universidad debe ser sostenida como el conjunto de gastos y de inversiones del Estado por los que tienen más poder para aportar a la causa de lo común, que son los que salen corriendo de allí, los que evaden los impuestos, los que dicen la carga tributaria en este país es imposible y fugan la guita a cualquier lugar donde no lo alcancen el brazo del Estado. Bueno, allí me parece que también hay mucho que pensar para que la universidad y la sociedad en general en nuestro país sea menos injusta, ¿no? Estaba pensando, digo, también cada vez que hablamos de derechos humanos también se antepone o se interpone entre a veces grandes negocios, ¿no? Cuando hablamos de un ambiente sano, probablemente del otro lado haya una minera contaminando. Cuando hablamos de derecho a la comunicación, debe haber monopolios del otro lado enojados. Entonces, evidentemente, cada vez que salimos a hablar de un derecho humano, también hay que confrontar con sectores muy poderosos, ¿no? Y esto lo hemos visto con la ley de medios y en otras tantas oportunidades. Así que sabemos que no es una lucha fácil. No. Los derechos cuestan plata y cuestan trabajo. Claro. Cuestan plata porque, en efecto, como dice el actual gobierno de recontraderecha que tenemos, alguien tiene que pagar por los derechos, dice el gobierno, y pone los ojos en blanco y se escandaliza como si eso fuera una injusticia espantosa. No hay ninguna injusticia, claro que hay que pagar por los impuestos y los que tienen que pagar son los que más tienen, ¿no? Para que los que menos tienen tengan garantizados esos derechos por el único actor que puede garantizárselos, que es el Estado. Pero esos derechos, como decís con toda la razón, confrontan también con intereses establecidos, con privilegios a veces de larga data en el país, y claro que los dueños de esos intereses y los dueños de las fortunas y los dueños de las tierras y los dueños del dinero y los dueños de los medios no quieren saber nada con que comer 2 veces por día sea un derecho de todo el mundo, con que la comunicación sea un derecho de todo el mundo y con que la educación en todos sus niveles, incluido el superior, sea un derecho de todo el mundo. Por eso es necesario, por supuesto, dar todas las luchas democráticas y organizarse y discutir y argumentar, porque no es obvia la idea de los derechos, porque tiene el sentido común mercantil e individualista dominante en contra. Entonces es contra ese sentido común, que a veces es incluso el nuestro, que tenemos que disputar para imponer la idea de los derechos, ¿no? Eduardo, nos quedaríamos hablando todo el día, sí, pero bueno, sí. Tenemos límites también con el tiempo, así que te agradecemos y en otro momento volveremos a hablar. Cuando ustedes quieran, con mucho gusto. Muchas gracias. Un placer. Eduardo Rinesi, profesor titular, un lujo que nos damos acá, quien fuera rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, profesor titular de políticas de esta misma Universidad de Sarmiento, y también miembro de Carta Abierta, tiene, una trayectoria y una experiencia en algo sabe, me parece, ¿no? De educación pública, algo sabe. Pero es muy necesario, ¿no? Qué lindo escucharlo. Repetirse en algunos debates, tener la oportunidad de charlar, y no va a faltar la oportunidad porque todavía falta, que lo que habíamos escuchado la otra vez era el precongreso de Derechos Humanos del Norte Grande. Se va a venir el Congreso de Derechos Humanos, así que ya vamos a estar ahí escuchando todos los argumentos que son... Hablando de la comunicación pública. ¿Vamos a viajar? No, voy a estar desde mi casa conectada, pero bueno, lo importante es estar y poder hablar de comunicación. Bien. Seguimos. Aulas Argentinas. Recorremos nuestro territorio en las voces de las universidades y sus radios con un sentido federal.
Último bloque de Aulas Argentinas. Estamos haciendo una competencia de toses acá. Y tengo el micrófono. Ay, mira, para qué vamos a Claro, poner ¿quién un está piecito. peor? Estamos en un estudio distinto, entonces estamos como perdidos con Leo. Igual convengamos ¿No? que Estamos desde la como que semana no nos pasada yo ubicamos. te atribuyo el contagio al último programa de Aulas Argentinas, que vos viniste muy mal y yo estaba bien. Ahora Sí. ya ayer estuve con Y que una semana te tardó dolor de oído. una Y semana puede te ser, tardó en puede caerte ser. el virus. O sea, esa semana no estuviste en ningún lado. No Me fuiste a ningún defendí lado. de vos, Agustina. Por favor, qué difícil que está la Bueno, cosa. difícil es la vida, che. Difícil es este gobierno, vamos a decirlo directamente. Total, después de todo lo que dijo de Reines, y nosotros podemos decirlo también, de todo lo que venimos contando. Bueno, ¿qué tenemos, Leo? Hoy trabajaste un montón, eso que estás ahí medio, Sí, medio cabizbajo, no pero sé si un laburaste montón. mucho. Te voy a decir, no me costó tanto. Vamos a indignarnos un poco. Este bloque lo vamos a abrir para poder indignarnos. Decíamos, bueno, podemos Sí. traer ciertas voces que fuimos escuchando en programas anteriores a partir de esto de veto sí, veto no, las manifestaciones, bueno, la educación pública puesta, digo, en el, no sé Sí. si el banquillo de los acusados, pero digo, estamos defendiéndola como se puede y recordábamos momentos que hemos traído al programa, así también como momentos donde el mismo presidente habló de la educación pública y dijimos, vamos a hacer un compiladito de esos momentos. Los mejores momentos Sí. en contra de la universidad pública. Así que vamos con A ver. el primero y vamos comentando. ¿eh? Dale, me gusta, sí. La universidad pública y gratuita es un milagro para mí. La educación pública es un milagro. La salud pública es un milagro. Es cierto, yo escuché que decía Milei, alguien lo tiene que pagar. Por supuesto que alguien lo tiene que pagar. Pero ¿qué otra cosa es una patria que un lugar que está dispuesto a abrazar a aquellos que no pueden? Si no, no somos una patria. Listo, yo estoy bien, ¿qué me importa, Andy? Vos no podés pagarlo, no comas, Andy. No me importa si no comes. Si yo como. Entonces me parece que hay una mirada, y repito, sin agresión alguna a las personas que piensan distinto. Simplemente me parece que es una buena noticia saber que hoy los chicos que nacen, donde yo nací hace 62 años y no había nada, hoy tienen una universidad que tiene el mayor nivel de recibidos por inscripción de todo el país. Bueno, un momento de Gabriel Rolón en radio donde de alguna forma abrió su corazón y expresó lo que sentía cada vez que se ataca o cada vez que no se financia la educación pública. Así que lo Esto rescatamos. fue el año pasado. El año pasado, sí. Miren, ¿no? Todo lo que venimos recorriendo desde el 2023, desde diciembre del 2023, que asume Milei en adelante. ¿Cuánto pesa, no, cuando hablan ciertas figuras que pueden decidir Y que hablar tienen de ciertos llegada a temas? la gente, parecen no politizados, Sí, digo, no también. politizados, que Partidariamente. también tienen una figura que cae bien a cierta parte de la sociedad, ¿no? Porque Sí. me parece que es un tipo que no está discutido, nunca estuvo discutido. Mm. Por ahí si lo dice, no sé, Muy respetado, un además. periodista Sí. de un canal o de otro canal es diferente, pero cuánto pesa y cuánto también tiene que haber de parte de estas figuras querer meterse en estos temas. Sí, sí, sí. Porque ahí hoy con el tema de las redes sociales, de hecho este video circuló muchísimo por TikTok, entre otras cosas, digo, ¿cuánto hay de la decisión de ese personaje público, sea lo que sea de radio, de un periodista, una figura pública X, decidir decir, bueno, voy a opinar y voy a hablar de este tema? Porque podrían no haberlo Sí, y hecho cuando te lo dicen tranquilamente también y no se contar. emociona, ¿no? Porque digo... Porque es genuino lo que y está porque se diciendo. pone en juego no es también tu impostado. historia de vida. O sea, Claro. cómo yo no hubiese podido llegar ahí, no hubiese hecho la carrera que hice, si no era por la... Digo, lo digo en nombre de Rolón y lo digo en mi nombre también. Digo, Sí, ¿cuántos sí, de sí, nosotros sí. hubiésemos tenido acceso a una educación Ni de pensar. calidad si no era Ni así, pensar ¿no? en a la universidad. Ujú. Bueno, seguimos recorriendo momentos de radio, momentos públicos y vamos con el segundo, si te parece, Sergio. Así seguimos comentando un poco este tema. Victoria Villarruel, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, pública. Luis Caputo, obtuvo la licenciatura en Economía en la Universidad de Buenos Aires. Ya sabemos quién es y lo que está haciendo. Manuel Adorni, el vocero presidencial, estudió en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, pública. Luis Petri, el ministro de Defensa,
Es abogado por la Universidad Nacional del Litoral. Sigo, Diana Mondino estudió economía en la Universidad Nacional de Córdoba, pública, gratuita, se cumplen 75 años de la gratuidad universitaria este año. Sturzenegger, Federico, otro economista egresado de la Universidad Nacional de La Plata, público, gratuita. Contamos la historia entera. Hay que levantar la mano cuando tenés que votar en contra. ¿Quién es la diputada Alejandra Rodenas? Digo, cuando tenés que votar y argumentar en contra de la universidad pública y vos sos hijo de esa universidad, pasaste por la universidad pública y gracias a tu formación llegaste, a un cargo como diputado, como ministro y es ahí donde te pones en contra. Es raro, ¿no? Todo esto. Y me pareció, como argumento, señalar uno por uno, decir, acá están. Claro. Son todos pasaron por la universidad pública. Lo primero que preguntaría es dónde está Victoria Villarruel. ¿Dónde está? Bueno. Está por ahí. Y después también, sí, coincido. Hay algo también, bueno, hemos visto, no quiero caer en cuestiones puntuales, pero hay muchos diputados y senadores que han votado en contra, que han sido autoridades de distintas universidades. Sí, y que muchas veces también El otro día escuchaba un libertario de la UBA, del Centro de Estudiantes de la UBA, que se estaba recibiendo. Igual no se terminó de entender, porque en un momento dijo que estaba recibido de médico, pero después no entendí si ni él sabía en qué instancia estaba. Pero que había cursado en la UBA. Y está en contra del financiamiento universitario. Claro, es un poco contradictorio, ¿no? Locura. Además, muchas veces se acusa a la universidad pública de ideologizar a la persona. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con vos? Con todos estos? Te resististe. Y con todos los que estaban nombrando, que por favor. Claro. Bueno, seguimos con uno más y vamos escuchando algunas opiniones. ¿Es cierto que ir a la universidad no nos garantiza un buen trabajo? Bueno, la inflación se ha duplicado en los últimos 40 años, mientras que el precio de la universidad se ha cuadruplicado. ¿Cuadruplicado? ¿Cómo? Solo millones en subsidios y préstamos gubernamentales para estudiantes, costos inflados de administración y una campaña de marketing tan poderosa que millones creen que sin título universitario serán un fracaso. Por supuesto que algunos trabajos sí requieren un título. Médicos, abogados, contadores y otras personas súper divertidas. Pero esos diplomas son muy caros y hay muchos trabajos muy buenos que no los requieren. Bueno, eran dibujitos animados, se entiende, ¿no? Lo que pasa es que son los dibujos animados que están llegando a Paca Paca y reemplazando a la figura de Samba y tantos otros que te enseñaban historia. ¿Viste que se acusaba de bajar línea ideológica en los canales de dibujos animados de los niños? Bueno, en este caso, Turtle Twins es la caricatura. Igual es insoportable, Bueno, más allá de la ideología es insoportable. Yo creo que porque Samba era agradable. Claro, acá te enseña cómo podés evitar la universidad y tener éxito. Porque a ver, nosotros sabemos que estudiamos sociales y que fuimos por ese lado, que nunca fuimos por la guita ni por el éxito económico material. Lo hicimos siempre por vocación. Y que no es nada, que no está mal, ¿no? Pero medido en términos de éxito económico, bueno, te pueden contar que hay caminos que no incluyen a la universidad, ¿no? Feo. Qué locura, que es todo, porque aparte, viste que hay como una cuestión del discurso de decir y dejar ahí como un espacio, bueno, ok, ¿cuáles son esos caminos? ¿A qué me tengo que dedicar? Claro. Decímelo concretamente, ¿a qué querés que me dedique para tener plata sin estudiar? Todo es digno, pero ¿no? ¿Qué hacemos con la vocación? Y ¿qué hacemos con lo que necesita la sociedad también, ¿no? Con el país. Bueno. No estudias medicina. Ya está, no estudies ingeniería. Ya está. Es muy largo. Eso dejáselo a los ricos. Claro. Si queremos médicos, que sean ricos. Si no, los médicos pobres no pueden existir. ¿Seguimos? Vamos, a ver, dale, vamos que vamos subiendo el nivel de indignación. Hacer ajuste en la educación es un suicidio programado de un país. No se puede hacer ajuste en el desarrollo educativo. No se puede, es criminal. Es un suicidio programado. Y a mí me alegra cuando veo en diversas situaciones que tanta gente, cuando hay un ajuste de este tipo, se opone. Incluso los jóvenes, es curioso, se dan cuenta y se opone. Y se opone, y arma lío, reclama, porque la educación es un alimento. Y lo mismo que se vuelve a quitar la comida a la gente. Comida del alma, de la mente, del espíritu. La historia de la educación es muy linda. Y siempre nuestro pueblo tuvo la percepción, el sentimiento de que la educación es una de las cosas que no se tocan, ¿no? La escuela
es como un segundo hogar, así nos las presentaba. El pueblo necesita formar cabeza, necesita una cultura universitaria grande y un país tiene que proveer a que su universidad cree los nuevos cerebros del futuro. Y en eso Argentina tenemos buena fama porque ¿cuántos profesionales nuestros los reclaman desde el extranjero? Bueno, rescatamos al Sí. Papa Francisco, que me parece que no sé si quedó claro lo que pensaba, ¿no? Por la defensa de la educación, por el reclamo de la educación pública, cómo tenían que ser esos reclamos y, en definitiva, por qué, ¿sí? Quedó más que claro. Así que siempre rescatamos la figura del Papa Francisco. Y ahora te propongo ya para un compilado final. Epa, a ver, ¿con qué cerramos? De distintos tiempos, vamos a dar distintas formas, es la misma voz siempre, pero hay distintos tonos, no sé si es porque el archivo estaba en otra velocidad o qué, pero hay momentos de Javier Milei a lo largo de la historia con coherencia, me parece que siempre pensó más o menos lo mismo, y escuchamos qué pensaba y qué piensa el presidente, Jago, ¿no? ¿qué piensa? La verdad incómoda de la educación argentina es que la Universidad Pública Nacional hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta y los ricos y la clase media alta. En un país donde la gran mayoría de los niños son pobres y no saben leer, escribir ni realizar una operación matemática básica, el mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos, cuyos hijos son los únicos que llegan a la universidad con los recursos, la cultura y el tiempo como para poder estudiar. La universidad ha dejado de ser una herramienta de movilidad social para convertirse en un obstáculo para la misma. Los derechos, por ejemplo, a tener educación. ¿No es un derecho? No, porque alguien lo tiene que pagar. No es gratis, alguien lo tiene que pagar. Lamentablemente en Argentina la educación pública, porque toda es pública, puede ser de gestión privada o de gestión estatal, ha hecho muchísimo daño lavando el cerebro de la gente y llevando a la lectura de autores que verdaderamente han sido verdaderamente nefastos para la historia de la humanidad, y en especial para Argentina. Yo siempre hago el chiste que si ustedes van a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Ciencias Económicas, y le preguntan quién es Ludwig von Mises, le van a decir que es el 9 de Holanda. Eso sí, al barbudo sí lo conocen. Al barbudo alemán, digamos, a ese empobrecedor de Marx, a ese sí lo conocen. La educación en Argentina se utiliza como un mecanismo de adoctrinamiento, donde tanto a los chicos de la primaria como la de secundaria y en la universidad se te forman las ideas de la izquierda. Es decir, forman autómatas, se les lava el cerebro para que sean adoradores de la religión del Estado. Se te forman las ideas de la izquierda, es Todo buenísimo, junto, ¿no? Es, Bueno, pero, a ver... si fuera una serie sería divertido, como es real, no lo es, pero... Pero sabe, a mí nunca se me formó ninguna idea de la izquierda. Pero ahí entendés también por qué ponen la vereda de enfrente casi como un enemigo a la universidad pública. Aparte, viste, usa esas palabras con una carga sí, bien negativa. Y es coherente, digo, no es que va cambiando y en algún momento dice, no, ahora voy a reflexionar, voy a cambiar mi pensamiento, creo que se me fue la mano, no. Digo, uno va escuchando a lo largo del tiempo y hay una coherencia y evidentemente también el tema de la retribución y cuánto está dispuesto a poner del Estado en la universidad pública es parte de ese pensamiento. No es casualidad que la universidad pública quede en el lugar que queda, no es que no alcanzaba la plata y listo, porque para un montón de otras cosas sí alcanza la plata. Viste que él nunca habla de sistema universitario. Él todo el tiempo habla de la UBA. Y la UBA, y la UBA, y en la UBA te pasa esto, y en la UBA te hacen esto, claro. Y en la UBA... Para él no existe un sistema universitario. Cuando él tiene que puntualizar, sí, o cuando muchos tienen que puntualizar, ellos siempre apuntan a la UBA. No recuerdo muchas veces, incluso la figura de Javier Milei recorriendo alguna universidad. No camina por ningún lado. Diciendo a ver de qué se trata, qué es lo que pasa en ese lugar. Pero fíjate que siempre es la UBA. Y su gabinete también siempre hablan de la UBA. No mencionan el sistema universitario o los rectores, como que son rectores de... Nunca habla del sistema. Siempre habla de la UBA, es como la UBA, y la UBA no auditan bien, y la UBA la quisimos auditar y nos permitieron auditar. ¿Y qué pasa con todo el resto?
Sí, es no como... sale del pago chico. No, ahí hay como una cuestión personal, individual e histórica, quizás. Sí, pero aparte una falta de información también, que tampoco les interesa, no quieren informarse porque no les interesa y si se informan se les cae el discurso. Pero me llama la atención que todo el tiempo puntualizan en la UBA. Obviamente que la UBA representa a nivel nacional una de las universidades más importantes, más convocantes y demás, pero bueno, pero hay todo un sistema puede universitario haber una que cuestión personal sostiene. ahí. Yo entiendo que sí. Porque siempre cuando hablan de las auditorías van hacia la UBA y tenemos otras universidades muy fuertes, todas son fuertes en sus territorios, pero bueno, quizás algunas por historia, por recorrido, por donde están ubicadas territorialmente, y siempre va hacia la UBA y es como esa obsesión que tiene y esas palabras que usa como nefasto y las ideas zurdas y todo eso es como muy raro, pero bueno, terminó siendo real. Lo que nosotros nos reíamos en campaña, acá estamos. Trajimos un recorrido como para... Pasamos por todos los estados, como cerrar decía esta antes. semana, ¿no? Claro, Que pasamos ha por el tenido tanto. Papa, pasamos Claro. por Milei, pasamos por personalidades muy diversas. Les digo, no es un trabajo de investigación de mucho tiempo. Esto se No. hizo en minutos porque, digo, si seguía podían seguir encontrando... Me faltó una Lemoine para hoy, 100 pero bueno, audios más. para el próximo programa les agradecemos a Marianela Alvira en la producción del programa, le agradecemos a Sergio Sosa también en la operación técnica, a Agustín Juárez que está en las redes sociales, que ahí está medio enfermucho, así que le mandamos un abrazo. Gracias, Leo, por todo el trabajo. De nada. Muchísimo. Buena semana, Bueno, Agustina. para la próxima me falta Lemoine para cerrar. Necesito un separador con Lemoine. Bueno, mi nombre es Agustina Colucci, nos vamos a volver a encontrar con novedades. No voy a decir nada, porque no puedo decir nada, la próxima semana para volver a hacer este programa llamado Aulas Argentinas.